reflejos. Qué reflejo. Sí, lo tienes ya, Oscar, porque entre no. Bien. ¿Presentan ustedes? Sí. A continuación, la doctora María Laura Méndez nos presentará al doctor Carlos Scliar, quien trabajará con nosotros sobre vidas posibles, otros destinos. Bueno, voy a tomar por unos momentos el lugar de María Laura, orgullosamente lo voy a tomar. Solamente hacer una referencia al recorrido que venimos llevando desde temprano y pensaba cómo en varias oportunidades se mencionó a los marcos normativos que acompañan, que sostienen, que dan anclaje, pero que en realidad todo lo que estuvimos hablando en el término del día aludió a una cuestión de lo sensible, a una cuestión del conocimiento, digo, varias palabras que circularon de un modo muy fuerte entre todos los expositores y ninguno había conveniado con otro desde qué lugar se iba a trabajar esta temática. Y digo, vuelvo a repetir, aún teniendo la mejor normativa en referencia al acompañamiento y al sostén de las trayectorias estudiantiles, no hay forma si esta voluntad de sostén, de entramado, no es visible, no es posible y no se hace concreta al interior de las instituciones. Luego se va a sumar María Laura, que está llegando desde Buenos Aires, pero tengo el grato placer de presentar a Carlos Scliar, y antes de leer su vasto currículum, que seguramente nos habremos quedado cortos en todo lo que aquí mencionamos, decirle que realmente creo que es el cierre para una jornada como la de hoy, el lugar desde donde él trabaja este tema de las trayectorias. Carlos es doctor en fonología, con especialidad en problemas de la comunicación humana, con estudios de postdoctorado en educación por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y por la Universidad de Barcelona. Es investigador principal del CONICET y del área de educación de Flaxo Argentina, donde es director académico del Diploma Superior en Pedagogías de la Diferencia y del curso Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, en colaboración con el área de Comunicación y Cultura. Coordinó el área de educación de Flaxo Argentina durante los años 2008 y 2011. Fue profesor en distintas universidades del país y del exterior. Escribió ensayos educativos y filosóficos, entre ellos Habitantes de Babel, Políticas y Poéticas de la Diferencia, de Lertes 2001, Experiencia y Alteridad en Educación, de Homo Sapiens 2007, ambos en coautoría con Jorge La Rosa. Huellas de Derrida, Ensayos Pedagógicos No Solicitados, del Estante Editorial, año 2005, en coautoría con Graciela Frigerio. Lo dicho, lo escrito, lo ignorado. Ensayos mínimos entre educación, filosofía y literatura. Miño y Ávila, de 2011, que fue tercer premio en el Premio Nacional de Ensayo Pedagógico de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina, en 2012. Y Desobedecer el lenguaje, Educar, de Auténtica Editora, del año 2014. Además de sus publicaciones académicas, ha publicado varios libros de poemas, microrrelatos y ensayos literarios, entre ellos Escribir, tan solos, de Mármara, Madrid, en 2017. Bueno, Carlos, te escuchamos con todo. No, ya. Ese no. Pensé que esto era todo, una suerte de presentación. Larga. Bueno, muchas gracias y ya está. Bueno, les juro que me gustaría verles, como dijo Karina, al rostro, pero estoy completamente ciego de luz. Y no sé si estoy maquillado como para salir en la tele ahí atrás.
No sé, ¿se podrá bajar un poquito o es por la filmación? ¿O es por otro motivo? ¿O es para que ustedes descansen y duerman tranquilamente? Y yo no me di cuenta. Así ignoramos, no vemos. Y a los de arriba no los vemos. Bueno, vamos a hacerlo igual. Ahí viene, ahí viene. Hacia estilo velador. Ahí vamos. Gracias, muchas gracias. No sé a quién se lo digo porque no veo nada, pero muchas gracias. Voy a hacer una conferencia en braille por primera vez. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de ver, aunque sea una metáfora, pero intuyo que están por aquí algunos amigos, amigas, gente que conozco, que quiero, que nos hemos escuchado, que hemos trabajado. Y agradecerles mucho a ustedes por esta invitación en una pregunta o propuesta para mí siempre frágil, siempre en construcción de lo que pueda significar la idea de trayectorias y la idea sobre todo de formación, que es lo que uno hace queriéndolo o no, conscientemente o no, escribiendo, leyendo, dando clases, haciendo una vida pública, en un día que desde ayer se presenta extrañamente nebuloso, confuso, pero que permite, yo creo, plantear radicalmente algunas ideas que me resultaban tibias hasta hace poco tiempo y ahora me resultan como profundamente marcadas. Repito la palabra radical porque creo que hay momentos en los cuales la atención se vuelve muy rígida y uno está toma partido de algún modo por algunas formas de pronunciar y de hacer la educación y por lo tanto también al ir envejeciendo, para decirlo de algún modo, ir viendo cómo se escucha eso que uno ha hablado en los últimos años, cómo se lee aquello que uno ha escrito en los últimos años y sin ánimo de controlarlo, sí verificar el eco, la reverberación de ciertas ideas que uno cree tener muy firmes y que resulta que luego se diluyen en siguientes generaciones. Yo tengo 4 lugares por donde empezar. La semana pasada estuvimos asistiendo y participando del Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación. Esa gente barbuda, maloliente, que se la pasa especulando. Pero hubo una pregunta que me quedó sonando de una manera bastante peculiar, que me quitó el sueño, a propósito de eso que podríamos definir como ser alguien en la vida. Ser alguien en la vida. Empezamos a hacer un juego de frases según cómo escucháramos este primer enunciado. Y se empezaron a agolpar decenas de formas de escuchar y decir qué quiere decir ser algo en la vida. Frase dicha y repetida permanentemente por estudiantes a propósito de un futuro que aguarda, de un futuro que esperan, de un futuro que imaginan, ¿no? Estudio para ser alguien o algo en la vida. Hay una marcada separación entre ser algo y ser alguien. Hay una marcada también separación entre ser algo en la vida y ser algo en el mundo, o ser alguien en el mundo, o ser cualquiera, un ser anónimo, llegar a ser. La pregunta, ¿cómo llegué a ser quien soy? ¿Qué me hizo de verdad? ¿Y cuánto de eso que me hizo tiene que ver la escuela y cuánto no tiene que ver las instituciones educativas? Ser, sí, pero después, como si por ahora no pudiéramos ser hasta que fuéramos. La diferencia entre ser como identidad o ser como diferencia, los que dicen estar siendo, ese gerundio permanente de la vida, no ser nada, no ser nadie, poder ser, poder tener,
poder hacer, no poder, y al fin una frase muy curiosa, pero que la hemos recuperado de ese notable escritor polaco-argentino Witold Gombrowicz, poder no. Muy curiosa esta idea que aparece en muchos relatos, en muchas biografías, y que parece mal dicha, ¿no? De hecho, Gombrowicz era un sujeto que hablaba mal el castellano, no lo hablaba completamente bien, y él utiliza una expresión que se llama no podermiento, en vez del empoderamiento que vino después, ¿no? El hacerse de poder, una especie de gato rey educativo, digamos. El no poder, la respuesta a ese no poder, él decía, es un poder no. Poder no hacer ciertas cosas, poder no acatar una cierta forma de estar en el mundo, poder decirle que no a un cierto mundo, y que en realidad él en una ficción coloca el poder no como la máxima aspiración de todos los individuos, aquel que de verdad puede decir no a ciertas cosas, porque se supone que en esa trayectoria habría un absoluto lugar singular, solo aquel que dice no puedo, si no puedo no, sería un sujeto formado, íntegramente formado, ¿no? Hasta podríamos decir que el puedo no pertenece más a un lenguaje adulto, anciano, envejecido, de que a un lenguaje joven, niño, pero el puedo no sería para mí el escalón final de toda esta batalla, porque quiere decir ser algo, ser alguien, no ser, ser cualquiera, etc. En el fondo, esta pregunta, ¿qué quiere decir ser algo o alguien?, traía a colación formas del ser, formas del estar y formas del hacer. Es decir, en determinadas épocas prima esta idea de que ser alguien es lo que vale, en otras, y me permito decir incluso algo muy latinoamericano, nosotros, supongo, estamos más preocupados por el estar que por el ser. Esto es algo que creo haber leído en Rodolfo Kusch. Es decir, oponer esta idea de que la identidad lo es todo y depende quién soy yo y quién sos vos, pasará o no pasará algo. En cambio, podríamos introducir esta idea de las formas del estar más que de las formas del ser. Depende de las formas en que estemos, cómo estamos. Eso calificaría mucho más la experiencia pedagógica que las formas del ser, porque esas formas del ser identitarias han llevado a interpretaciones muy binarias, ¿no? El ser normal, el ser, todo lo que significa el ser en el sentido de una afirmación y el no ser en el sentido de una negación. Tal vez las formas de estar, mirar una institución por las formas de estar, a veces es mucho más interesante que mirarlas por las formas en que se enuncia el ser. Incluso yo diría que las formas del hacer narran mucho más qué tipo de travesías o trayectorias hemos hecho en la vida para poder ser quienes creemos que somos. Ustedes saben muy bien que la pregunta por la formación, la pregunta por esas trayectorias, tiene que ver con una, a mi modo de ver, es decir, cada uno puede aquí plantearlo de otra manera, pero a mi modo de ver, tiene que ver con una pregunta filosófica de muy largo origen, que es aquella pregunta sobre cómo llegué a ser quien soy. Es decir, no es una pregunta que se ejerce hacia adelante, sino más bien una pregunta que termina siendo una forma de mirar hacia atrás, ¿no? Una cierta forma de reflexión sobre cómo he llegado a ser quien creo ser o cómo he llegado a ser lo que creo ser, y no tanto un punto de partida. Es decir, nadie se plantea qué querrá ser, sino es en un sentido que yo llamaría de rebobinar un poco esas autobiografías, ejercicio que para mí es el punto de partida de cualquier proyecto formativo.
lo voy a decir con más acentuación todavía, creo que cualquier proyecto formativo parte o debería partir de un profundo análisis de aquello que constituyen las biografías que nos han constituido como individuos o como le gusta decir a otros como excepcionalidades, no como otros, sino como excepcionalidades. Y es una pregunta que reúne un material fantástico a propósito de qué me formó de verdad, no qué me formó formalmente, sino qué me formó de verdad. Pregunta que todos deberíamos hacernos, pero que además constituiría ese material primero con el cual se forma una nueva camada de docentes. La pregunta de verdad, así puesta de verdad, es decir, ¿qué me formó de verdad?, implica un proceso de elaboración de las cosas que en la vida nos han dado caricias o golpes, suavidades o acentuaciones, y que inmediatamente constituyen el material sobre el cual un docente se dispone a formar a los nuevos, a los que siguen, con una notable conciencia de lo que de verdad forma y de lo que de verdad no forma para nada. A mí me parece muy interesante esto porque si Karina deja la pregunta sobre el lenguaje en un último momento, justamente la pregunta sería que ¿por qué en la formación se sobreimpone un lenguaje ajeno a esa memoria formativa o autoformativa? ¿Por qué se cree que hay que olvidar de algún modo qué nos ha formado, cuando justamente la memoria de lo que nos ha formado permite ejercer un presente de formación? Repito, para mí esto es un material ineludible cuando de verdad uno se pone a pensar qué libros nos han formado y por qué películas nos han formado y por qué vínculos nos han formado y por qué. Puede con esto construir una pedagogía de formación, porque justamente sabe cómo reconocer lo que es fundamental, lo que ha sido una mano en el hombro, lo que ha sido un grito, lo que ha sido un no, lo que ha sido la humillación, lo que ha sido el amor, y de algún modo a partir de eso construye eso que llamamos una pedagogía formativa biográfica. Está profundamente anclado en nuestra propia vida, pero no simplemente como un ejercicio de recuerdo, sino como un material que se dispone a ser pensado, percibido, debatido, y que responderá entonces a la inmensa pregunta, a mi modo de ver, que es: si ya sabemos que la educación es el bien común, si ya lo sabemos, es decir, si todo lo que estamos haciendo, incluso reunirnos aquí, tiene que ver con lograr un dispositivo que produzca el bien común, el bien para todos, el bien para cualquiera, ¿qué lenguaje estaría al servicio de ese bien común? Y es ahí donde me parece que todavía esto trae coletazos y dificultades inmensas para ser pensado. Un lenguaje económico daría cuenta de ese bien común, un lenguaje sociológico daría cuenta, un lenguaje filosófico. En fin, me parece que este podría ser una primera enorme cuestión a propósito de si hacemos el ejercicio de recuperar los acentos, las tonalidades de lo que nos ha formado para ser formadores. Lo que verificamos de algún modo es que no, que hay una interrupción a esa memoria, que se sobreimpone un lenguaje llamado el artificio del dispositivo pedagógico, y que eso a veces no nos permite, sino la mayoría de las veces, comprender básicamente dónde está lo importante y dónde está lo que es coyuntural, lo que es el cambio educativo cada 4 años, en fin, todo lo que ya sabemos. Yo he llevado, acompañado proyectos, institutos de formación docente, me he sentado a hablar con los chicos, me he sentado a hablar con los profes. Elijo permanentemente los institutos de formación docente como un lugar donde todavía es posible
tramitar la idea de bien común con un lenguaje común. Y hay, en principio, dos cosas que intento aportar y tres cuestiones que me vienen resonando desde casi el inicio y que ahora asoman con una suerte de crudeza que quiero compartir con ustedes. Las dos cuestiones que yo trato de aportar van a tener que ver en que no se trata de buscar la voz apropiada, sino la voz propia. Esta distinción que yo hago entre una voz apropiada, una voz profesional, digamos, una voz que sabe citar, una voz que sabe mencionar autores, que conoce las palabras de moda, que tiene un vocabulario, yo diría, como artificio perfectamente elaborado a partir de lo que se llama el dispositivo educación, se diferencia justamente de lo que llamamos la voz propia, es decir, la voz personal, la que es confesional, la que de alguna manera sabe contar secretos, y por otro lado la que puede conversar. Porque aquí tienen ustedes ese segundo elemento fundamental, es que una voz apropiada a veces tiene que ver con armas de guerra. Recién me cruzaba con Karina y lo primero que hablamos es, la filosofía también tiene un concepto de rostredad, pero es curioso, no lo sabemos, porque en cada disciplina hay como una palabrita que genera a veces conceptos muy parecidos, pero uno insiste en su propio dispositivo. Y es bonito escuchar que desde otra ciencia aparece esta idea del rostro como lo esencialmente humano. Yo creo que la educación tiene que ver con crear las condiciones para que cualquier individuo tenga voz propia y no una voz apropiada. Es decir, un individuo con voz propia es aquel que puede decir lo que siente, decir lo que piensa, o puede no decirlo, porque tiene esa capacidad, teniendo voz propia, de callar, pero la voz apropiada es la que permanentemente se impone como un gesto de poder, como una suerte de normalización y de corrección, y por eso todo el tiempo cuando trabajamos en las instituciones de formación, esta idea, esta primera idea aparece muy contundentemente. ¿Qué significa una voz apropiada para cada materia, para cada encuentro, y qué significa tener voz propia? Lo digo porque después muchos de nosotros decimos que el destino de la educación, ese camino que en algún momento va terminando formalmente, supone que el estudiante tenga voz propia. Todos lo decimos de algún modo, o lo hemos dicho, que por favor, que hablen desde sí mismos, que sean autónomos, etcétera, etcétera. Pero si lo que ponemos en juego es una voz apropiada, es imposible que surja la voz propia. Este para mí es un primer dilema a trabajar, pero el segundo es que creo que cuando uno habla con voz propia, habla con toda la vida. Y eso se nota. Se nota cuando uno habla con toda la vida, es decir, con todo lo que ha sido, todo lo que ha pensado, todo lo que ha leído, a cuando uno habla simplemente con una voz apropiada, excluyendo su propia vida en un tono que llamaríamos impostado, ¿no? Impostado. Y en educación creo que todos estaríamos de acuerdo con la idea de que hay que hablar con toda la vida. De alguna manera, piensen ustedes que el inicio de eso que llamamos paideia, el inicio de eso que llamamos academia, en los griegos, 387 a.C., significaba la atención y la escucha de los niños, de los jóvenes, a los ancianos. Más allá de lo que esto pueda significar hoy, que obviamente no tiene esta resonancia, entonces la creación de una pedagogía significaba escuchar a aquellos que podían hablar con toda la vida, como si solo aquel o aquella que de algún modo hubiera vivido de verdad pudiera decir algo. Y ese poder decir algo con toda la vida lo convirtiese en un maestro. ¿Me entienden? No, es decir, creo que ahí hay una figura de maestro,
que obviamente hemos perdido, que obviamente no es esto lo que hoy está en juego, pero que a mí me gustaría recuperar un poco, que significaría, ya que estamos autorizados a tomar la palabra, la pregunta ¿por qué tenemos para decir? Es esencial. ¿Qué tenemos? No es automático, no está dado por el empleo que tenemos. Es decir, en esa confusión entre autoridad, poder, mandato, creo que todo se resuelve en el hecho de volver a ser autorizados a tomar la palabra, siempre y cuando tomar la palabra sea el ejercicio fundamental del pedagogo y piense permanentemente qué tiene para decir que no se haya dicho o que no sea accesible de otra manera. ¿Qué tenemos para decir si somos autorizados a tomar la palabra? En eso consiste el inicio del gesto pedagógico. Porque fíjense ustedes que estos tres elementos fueron como anulados. Uno, ya no somos autorizados, y eso en las escuelas secundarias uno lo ve muy claramente, ¿no? No está dicho que nos ponemos al frente de una clase y ya estamos autorizados a hablar. Eso no es verdad. Lo era en una época más clasista, más jerárquica, pero hoy es evidente que el profe demora horas en tratar de capturar, no digo ya la escucha, sino simplemente una atención que permita decir algo. Pero además, no nos hemos educado como profesores, ninguno de nosotros, en eso de tomar la palabra. Porque ahí vamos a discutir algo que a mí me parece fundamental, que lo voy a dejar un poquito para el final, pero lo anuncio ahora. Es decir, a eso a las 8, 8:30 voy a plantear ya la cosa. Es que me enrollo y en fin. Que es, para mí, la pregunta fundamental es si estamos delante de una formación técnica o artística. Miren, claro, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué ponerlo en esa oposición o en esa tensión? Pero lo diré de otro modo. Tomar la palabra, ¿sería un gesto técnico o un gesto artístico? ¿Se podría hablar del arte de tomar la palabra o de la técnica de tomar la palabra? Es evidente que ambas conviven. Puede venir alguien aquí perfectamente y hablarles de la técnica de tomar la palabra. Hasta debe haber algún neurotomador de palabras que está dando clases sobre el asunto. Porque los hay, oratoria, neuro, no sé cuánto, en fin. No. Sin ironizar, sí, ironizando profundamente, es que para mí esta pregunta, a mí en este momento de mi vida, me resulta crucial. Tomar la palabra, o sea, ya tenemos un problema con la autorización. No es automática, ¿verdad? Hay que crear las condiciones para estar autorizados a, 2, tomar la palabra. Pero tomar la palabra, ¿es una técnica o es un arte? Y tercero, ¿qué tenemos para decir? Y ese decir no estoy hablando de la oralidad, evidentemente. ¿Qué tenemos para enseñar? ¿Qué tenemos para mostrar? ¿Qué tenemos para dar a los demás? ¿Qué tenemos? Para mí son como, en una misma frase, hay un desmembramiento de 3 elementos que si yo los pienso de verdad, digamos, no solo se me oscurecen, porque si solo fuéramos profesionales, o mejor dicho, si solo fuéramos vocacionales de la enseñanza, esto lo resolvemos bien. O sea, lo hablamos de verdad y tratamos de hacerlo. Pero resulta que con el paso del tiempo no solo hay vocacionales de la educación, hay también profesionales de la educación y hay también empleados de la educación. Esto hace que no podemos dar por garantizado que todos tengan algo para decir, que la presencia de todos produzca esa autorización por parte de los demás, pero yo no podría salir de este atolladero sin resolver, repito, para lo que es para mí esta tríada. Algún día voy a hacer un PowerPoint con la tríada. Es que cuando lo voy a hacer resulta que se me agrega un cuarto elemento y ya gasto mucho dinero en hacer los PowerPoint. Pero lo que quiero decir es, estas 3 cosas no pueden dejar de ser pensadas.
autorización, tomar la palabra, tener algo para decir. Y no sé si esto es un problema personal, un problema colectivo, si otros lo están viendo de la manera que yo lo veo, o si es un problema más personal, que creo que todavía educar quiere decir crear como una especie de escenario en el cual la gente te autorice a tomar la palabra. Y eso no lo es todo, porque tomar la palabra, repito, plantea un interrogante sobre su carácter técnico o artístico, que espero resolverlo al final, y además la pregunta por, de verdad, ¿qué tenemos para decir? ¿Qué tenemos para contar a la próxima generación? ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Y cómo vamos a entablar esa conversación? Bien. Yo aporto esto, pero me llevo 3 cuestiones. Porque cada vez que hablamos de verdad, aparecen lo que yo he llamado las 3 preguntas de la escuela itinerante, cuando empezó allá en mayo, junio, ahora no me acuerdo, el día después de la represión a los maestros en el Congreso, yo tenía que hablar en la escuela itinerante en una pequeña actividad para 40 personas adentro de la estructura que se había montado. Por algún error ese día llegaron 400, 500 personas. Por algún error de información, yo llevaba un texto sereno, reflexivo, y me vi subido a una tarima, pegando unos gritos que yo nunca pego, o sea, diciendo cosas así en un mitin político, a partir del cual, y cuando terminamos de gritar, y quedándome con un pequeño grupo de compañeros maestros y maestras, sentí 3 frases. Sentí como que había algo, una especie de fantasma o espectro que nos recorría. El primero era el de la profunda soledad. Y esto es difícil de compartir a veces con aquellos que creen que lo que nos pasa es que nuestro trabajo es precario, no solitario. Pero en esa cuestión había una polémica a propósito de alguien que escucho decir, me tienen podrido los que dicen que la educación es esencial y después se quedan 8 horas mirando infames, intratables, que son el carácter antieducativo, ¿no? Ese carácter antieducativo. Por lo menos tal como yo lo entiendo, me resulta muy fácil decir que es lo contrario de lo que quiero, ¿no? Y lo contrario sería ser panelista de televisión. ¿Me entienden? Es decir, gracias por tu risa, estás contratada para una futura conferencia. Yo te voy a decir cuándo, más o menos, ¿no? Para que no te rías todo el tiempo, sobre todo en las partes más dramáticas, ¿verdad? Es decir, creo que lo que tenemos que hacer es arrancar o alejarnos completamente de esa idea de los educadores como panelistas de televisión. Con ese lenguaje que habla mal de la gente, que habla rápido, sin talento, sin invención, pura información, pura opinión, nada de experiencia, en la cual se puede decir cualquier cosa, total. Al minuto siguiente ya hay otra noticia, otra información, etc. Ha venido la verdadera María Laura. Sí. Buenas tardes. Ahora esperemos que venga el verdadero Carlos Escliar también, ¿no? Entonces, en esa primera cuestión que me dejan, hay algo que yo podría formular así, a ver si me acompañan, que sería quién o cómo, pero sobre todo quién, sostiene esa frase crucial, pero muchas veces banal, a propósito de la importancia de la educación, de que sin educación no hay futuro, o de que educar es todo, cuando la condición del educador es la de la soledad. Si se entiende,
Uno puede tomar esta palabra soledad con mucho criterio, revisar si esto es en parte un problema, pero también en parte una virtud. E intentaré explicarme en este momento qué es. Yo creo que estamos solos, pero de verdad lo pienso, ¿eh? Yo creo que mi sensación de cuando digo, fuera del ambiente profesional, digamos, de que educar es importante, y todos los que están alrededor dicen, sí, no. Me da la impresión de que me quedo solo. ¿Saben? De que el que sigue sosteniendo esa frase de todo ese grupo de ingenieros, arquitectos, abogados, desempleados, etcétera, soy yo. De que nadie al otro día sostendría esta frase con su trabajo cotidiano, como si viera ahí una profunda soledad del educador frente a un mundo que declina en decir que la educación es importante, aunque lo diga, pero no lo va a hacer. De algún modo te pone la trampa de que educar es importante, pero lo lleva para sus aguas de molino y ya los voy a tratar de explicar en qué sentido. Y a mí me parece que la soledad es un problema cuando lo entendemos como lo solitario, lo casi enfermo, eso que hay que rehuir, lo que hoy en esta sociedad del barullo y de la comunicación es considerado un problema, y sin embargo creo que también puede ser una virtud, porque la única condición posible para pensar algo es la soledad. Y esto evidentemente puede resultarles banal o trillado, y sin embargo es el gran dilema de esta época: cómo retirarnos, cómo salir un poquito del barullo, cómo no comunicar, ¿eh? Ustedes en la filosofía lo van a encontrar de muchas maneras. Por ejemplo, Foucault hablaba de la despreocupación, de un gesto que hay que ser un poco despreocupado para pensar. O sea, para poder pensar hay que despreocuparse. ¿De qué? De la coyuntura, de lo cotidiano, de la información y de la opinión. Para poder pensar, el epogé, palabra griega, significa tomar distancia. De alguna manera salir del mundo para poder pensarlo y volver a él para poder tocarlo. Si es verdad que estamos solos, pues aquí habría una oportunidad para que las escuelas, los institutos de formación se piensen a sí mismos. Ya no se piensen como formando parte de un proyecto global, mundial, de que educar es importante. No, solo nosotros creemos que educar es importante y lo sostenemos. Y lo sostenemos. Esta condición de soledad la veo tan permanentemente que por momentos entiendo que se parezca a la precariedad material, simbólica de la condición de ser educador, y muchas otras veces lo vemos como una fragilidad. Somos frágiles, el mundo nos ha llevado a las rastras hacia otro camino donde no es que educar sea importante. Lo que es importante es educar en el sentido que el mundo impone, que es completamente diferente. Lo que me va a llevar a la segunda cuestión, en donde me estoy abismando actualmente, porque la pregunta aquí cambia un poco y sería: ¿cómo sostenemos la idea antigua, no anacrónica, es decir, no ha pasado de época, pero es antiquísima, casi con el inicio de eso que yo llamé el origen de la paideia? ¿Cómo sostenemos esa idea antigua de que educar significa salir al mundo, salir de nosotros mismos, realizar una travesía? Perdón, ¿lo están anotando? No, entonces lo digo de otra manera, porque es larguísima. Mira, es una pregunta de esas que ya de por sí es tan larga que se escucha una respiración de suspiro cuando termino. La gente que fuma mucho es incapaz de decir esta frase, incluso, ya lo he visto. Déjenmelo decir todo de una vez y yo creo que lo podemos reunir muy fácilmente después en una frase. ¿Cómo sostenemos la idea antigua pero no anacrónica de que educar significa salir al mundo, salir de nosotros mismos, realizar una travesía
hacia afuera de lo ya sabido, de lo ya nacido, de lo ya conocido, para allí, en esa travesía, aprender el difícil arte de vivir. La idea antigua, que nunca pudo ser hasta ahora, y ahí viene mi abismo, modificada sustancialmente, es que educar siempre significaba poner en juego este par mundo-vida, este par, indisociable. Es decir, de alguna manera, educar afectaba la vida y afectaba al mundo. De alguna manera estaba claro que para educarnos teníamos que dejar de ser los que éramos. Siempre significó una travesía, un viaje, una experiencia hacia afuera de nosotros. ¿No? ¿No? Sí, buenas tardes. ¿Es por aquí que se atiende al público? No, bueno, digo que siempre salir hacia afuera. Es decir, me da la impresión de que hemos perdido ese carácter exploratorio del viaje, Algunos lo podrían llamar que no es tanto el viajar, sino que en todo caso es el conocer, o el explorar, o el experimentar. ¿Te puedo decir algo? No, pero, sí, claro. No, porque es Yo interesante. puedo decir algo, Sí. quiero agua, estoy desesperado. No tenemos agua, sí. Exactamente. Es interesante lo de la Es travesía. una indirecta, quiero agua. Lo de la travesía y haber puesto tal vez el acento en el llegar y no en la travesía. Exactamente. ¿No? Porque educar es una travesía, pero no es llegar. Porque en realidad llegar no llegamos nunca, pues estamos permanentemente en ese acto. Seguro. Podemos llegar a algunos puertos, pero nunca a nada definitivo. Entonces me parece que es muy interesante la idea de la travesía y volver a valorar esta idea del trayecto justamente y no de la llegada. Porque si pongo el punto en la llegada, estoy como apurado por llegar y dejo de vivir en realidad, de vivir, de poder gozar por todos esos lugares por los que voy a pasar en la travesía, ¿no? Pero por eso es inseparable que en ese viaje se aprende a vivir. Por supuesto. Aprender a vivir como aprender a amar, aprender a morir. Que tampoco se aprende nunca. Claro. A lo mejor en el instante de morir, pero no lo sabemos. Ni nadie te lo puede enseñar. Ni nadie lo puede contar. Ni nadie te lo puede enseñar. Ahora, era absolutamente imposible que alguien dijera que la educación tenía que ver o con el mundo o con la vida. Es decir, esta separación ni como artificio didáctico, sino ahora estamos conociendo el mundo. Eso no tiene nada que ver con la vida, ¿eh? O ahora estamos tratando de aprender a vivir y no tiene nada que ver con el mundo. Siempre, desde los griegos en adelante, pasando por el Imperio Romano, pasando por la Edad Media, todo proyecto que pudiera hoy llamarse de pedagógico consistiría en este par mundo-vida. Pero tratemos de escuchar cómo hoy resuena esta misma frase en lo que es el mundo de esta época, ese mundo horroroso, en el cual la frase ya no sería salir al mundo, sino salir al mercado. Yo cuando escuché esta frase por primera vez dije, a mí me gusta ir al mercado los sábados, pero creo que estaban hablando de otra cosa bien diferente. Fíjense qué distinto suena cuando uno dice crear una invitación para salir al mundo o crearla para salir al mercado. Yo no voy a entrar en qué es el mercado, porque creo que todos sabemos que es una invención, una construcción, que lo que hace es permanentemente ponernos en situación de tener que cambiarnos a nosotros mismos para adaptarnos a los cambios de ese supuesto mercado. Pero es evidente que a mí no me da igual, que no me parece igual decir salir al mundo y salir al mercado. Es haber achicado el mundo al mercado. Casi es haber sin mundo. Puesto un mundo así de chiquitito, que es el mercado, en vez del mundo ancho, largo y ajeno, que es el mundo. Pero además ya no sería aprender a vivir con todas sus incógnitas, sino
aprender a ganarse la vida. Y suena horroroso decir que hoy la educación es salir al mercado y aprender a ganarse la vida. Porque si fuera esto de verdad, cosa que no es una ilusión de un futuro que vendrá, sino que es la constatación de un mundo presente, sí que esto exige claramente tomar posición y preguntarnos, quizás por primera vez en la historia de la paideia o de eso que llamamos paideia, si no deberíamos cuidar la vida frente a ese mundo horroroso, ese mundo del mercado, y que lo que llamamos escuela recupere la vieja polémica que opone tiempo de trabajo a tiempo liberado del trabajo. Es decir, hoy se nos va a plantear una situación inédita de que para el mundo todo es tiempo del trabajo. Por eso hay autores que ya han llamado este fenómeno 24/7, es decir, 24 horas por día, 7 días a la semana, en el que si no estamos trabajando estamos conectados en algo que es un trabajo, la conexión, la hiperconectividad. No tenemos tiempo libre, o los gurúes del tiempo libre te dicen cómo hay que aprovechar el tiempo libre. Cuento una pequeña anécdota, pero me tocó en el Uruguay hace poco compartir mesa con uno de estos gurúes. Y el tipo trajo una planificación del tiempo libre, definiendo tiempo libre como el tiempo que no tenemos para perder. Y yo lo miraba un poco de costado como diciendo, me está tomando el pelo. O sea, tiempo libre justamente no solo deriva de la expresión griega skolea. Como ustedes bien saben, skolea significaba parar, detenerse, cesar, tiempo liberado del tiempo de trabajo, incluso tiempo niño y tiempo joven, frente al tiempo de trabajo que era el tiempo de los adultos, esclavos, desdichados. Esta oposición entre tiempo libre y tiempo de trabajo nos acompañó hasta la Revolución Industrial, donde allí podían los obreros, ante la presencia de las máquinas, decidir trabajar menos y formarse más, y justo ahí la clase obrera decidió trabajar más y formarse menos, no habiéndose dado cuenta, y esto que estoy diciendo es 1880, escrito por Paul Laforgue, el yerno de Marx, a quien Marx odiaba por ser fiestero, además porque decía, obreros, salid a beber. O sea, ¿qué están haciendo? Trabajando 20 horas por día. Vayan a gozar de la vida. El mundo es una máquina, pero la vida es la bebida, es la celebración, es el encuentro. Y él escribe un tratado en aquel año llamado El derecho a la pereza. El derecho a la pereza. Yo soy heredero, pero egresado, diría yo, de esta idea. Es más, quiero crear escuelas de pereza, una formación en la inutilidad, en la falta absoluta de provecho, por una razón muy puntual, que es que creo que a esta infancia, a esta niñez actual, hay que cuidarla del mundo del 24/7, y que por lo tanto la única forma de cuidarlo de ese mundo sería liberar su tiempo del trabajo, de la carga del trabajo, de que educar signifique formarse para el trabajo. Un dato: el 70% de la población mundial no trabaja ni de lo que quiere, ni siquiera de lo que puede. Por lo tanto, estamos hablando de un mundo del mercado completamente desdichado. Completamente desdichado.
Si uno no crease hoy un tipo de educación que liberase a la infancia de esa carga, estaríamos condenando igualmente a la desdicha a esta y a las próximas generaciones. ¿Y la desdicha cuál es? Reuniendo varias lecturas, la primera es la de la aceleración del tiempo. La primera marca de la época, la aceleración del tiempo que crea la metáfora del hámster humano. Es decir, somos hámsters, que lo que hacemos es dar todo vuelta cada vez más deprisa en una rueda, pero que no vamos a ninguna parte, no nos movemos, no nos desplazamos, por lo tanto no salimos al mundo. Eso sí, vamos mucho más rápido. Ese proceso de aceleración, ese que no lleva a ninguna parte, confunde el trabajo con la realización. Es decir, hasta la gente que uno quiere dice que el trabajo es digno y no se da cuenta que el ejercicio que ejerce este neurocapitalismo actual es que logró que lo que antes era la desrealización que producía el trabajo, es decir, que alguien que trabajaba de lo que podía no se estaba realizando, pero hoy lo que te exige es que autorrealices. Es el nuevo discurso, lo que llamamos la autorrealización. ¿Qué quiere decir la autorrealización? Que me optimizo todo el tiempo, yo a mí mismo. Tengo que aprender cosas, no puedo parar, tengo que aprovechar el tiempo libre, tengo que entrar en la competencia hasta morir. Primero de cansancio y luego de muerte. A veces pasa al revés, pero en fin, primero de cansancio y después de la verdadera muerte. Y los autores coinciden que lo peor de todo eso no sería que yo me tengo que optimizar a mí mismo, formarme a mí mismo, tomar cursos a mí mismo, contratar un trainer personal para que me eduque. No solo que estoy cansado y me muero de cansancio, que no puedo parar, sino que además hay que poner la cara de estar feliz todo el tiempo. Esto es lo más triste. Un poco el hámster tiene un poquito de dignidad, porque si ustedes lo ven dando vuelta, no se está riendo el hámster, no está feliz. Está un poco como diciendo, ¿y yo qué hago acá? ¿No? O sea, es un poco esa situación extrañísima de está muy bien esto de la rueda, pero paren un poco, ¿no? En cambio nosotros, y este es el imperativo de la época, según algunos filósofos, en fin, es esta idea de la euforia cansada, harta, desdichada, es de alguna manera como creer que tenemos o crear la ilusión de libertad porque nos podemos comunicar con quien queremos, pero que nos hace cada vez más solitarios y para peor, dice uno, malversando la soledad verdadera. Claro, y ahí habría que agregarle, me parece, a lo que vos decís de la aceleración, la conexión, ¿no? La obligación de la conexión, que paradójicamente nos hace estar desconectados. Es la exigencia de una conexión que es instrumental, nos aleja de los cuerpos, ¿no? No nos permite la conjunción, o sea, y no nos permite la producción y la creación conjunta, pero estamos conectados. Esa es la otra paradoja, ¿no? En la aceleración hay una gran aceleración de la conexión. Yo tengo 5.000 amigos, ¿sabías? Mira, yo no tengo. Mira, no tengo. Claro, no. Vos y no me dejan tener más. No, claro. Bueno, ahora, eso me parece muy interesante porque esto no quiere decir lo que yo muchas veces por ahí escucho, veo, bueno, sí, las nuevas tecnologías han producido esto. No, lo que pasa es que lo que falta es regulación para esto, ¿no? Una regulación social para esto. No hemos construido una regulación social, entonces las sociedades que están totalmente conectadas, como Japón o Corea del Sur, que son las dos más conectadas, tienen el mayor índice de suicidio, ¿no? Bueno, entonces no es casual. Vos sabés, María Laura, que yo detecté, bueno, yo no, pero digamos en los grupos donde trabajo, debe estar el Rafa por aquí también. Sí, no lo veo. No estar durmiendo, pero yo lo traje. Marcar cuáles serían las formas de rebelión.
de rebeldía, quiero decir, frente a este mundo que parece ya acabado y que, como dice Jonathan Crary, el autor de 24/7, crea, a diferencia de otras épocas, la idea de que estamos todo el tiempo en transición porque no se sabe a dónde vamos a parar. María Zambrano, una filósofa de la educación, en el año 67 escribió un texto muy curioso. Estamos a 50 años de ese texto, alertando sobre una educación que en vez de crear una condición humana, crearía una condición infrahumana. Y menciona dos elementos que depende del grado en que ellos se desarrollen, iban a marcar una educación directamente cómplice de la infrahumanidad, año 67. Y ella decía que esos dos elementos eran, de un lado, que todo conocimiento se vuelva lucrativo, es decir, que tenga algún tipo de utilidad o de provecho, si no, no es conocimiento, con lo que todo lo que llamamos el conocimiento del arte o de la estética desaparece porque no sirve para nada. Es decir, el que lee una novela sabe claramente que la lee para nada. Para nada. El brillo de lo inútil lo llamaba Nietzsche, ¿no? Ahí está. Y lo otro elemento que ella marcaba era entender que todo progreso tenga que ser tecnológico. Yo cuando me pongo a pensar esta idea de la condición infrahumana del hombre, planteado hace 50 años, creo que ya estamos en ese momento. Todo conocimiento se ha vuelto lucrativo, los niños han dejado de preguntar por qué y preguntan para qué. Esta es una marca también de época que no sé si ustedes lo han notado. Si son madres y padres, esto se resuelve con un buen cachetazo, digamos, o con una buena compra en el shopping, Pero lo que sí está claro que ese para qué, que en la escuela parece formulado por los alumnos, pero que ha contagiado a nuestra generación, de que todo lo que vamos a plantear tiene que tener un para qué y no un por qué. El para qué es absolutamente utilitario, el por qué es narrativo. Crea dos conversaciones completamente diferentes. Pero les hablaba de las rebeldías. Yo voy a celebrar 3 tipos de rebeldía completamente distintas a lo que hoy consideramos un buen alumno, para después pasar a la última cuestión mía, que es la pregunta por qué significa ser un buen profesor. En principio, el alumno lento tiene que ser festejado. El alumno lento, el que va despacito, el que va ahí por la vida como espérenme que ya voy, tiene algo de rebelde, aun cuando está en la misma línea de aceleración, y por eso no es revolucionario. Pero buscar a esos alumnos lentos puede provocar un cambio en esa dinámica del aula, en el que también vamos con un profundo grado de aceleración. El otro alumno que yo buscaría con mucho amor y lo celebraría sería el alumno desatento. Ese sí que es digno de todos mis elogios, porque justamente es el único que está diciendo, oiga usted, el mundo es muy interesante, ¿por qué que me tengo que concentrar solo en esto si hay tantas cosas para ver, tantas cosas para hacer? Por lo tanto, entre el lento y el perezoso ya tenemos ahí una figura de lo que puede ser el buen alumno, pero sin embargo creo que el perezoso es el mejor. El que muestra que el poder no. El perezoso es de alguna manera aquella figura de Herman Melville, él preferiría no hacerlo, ¿no? Aquella figura de los años 50, tan bonita, de un escribiente que todo el tiempo decía y tenía como lenguaje, él preferiría no hacerlo. No es que no lo puedo hacer, no es que no quiero hacerlo, es que preferiría no hacerlo. Si ustedes identifican un estudiante que dice preferiría no hacerlo, yo personalmente lo celebraría. Entre los lentos, los desatentos y los perezosos, creo que ahí viene la nueva generación que no va a estar totalmente reñida con el compromiso del mercado, porque serían los incompetentes del mercado, ¿me entienden? Es decir, el lento sería
en las nuevas escuelas de autocurrículum el que no pasa de grado. El desatento sería aquel que está medicado todo el tiempo y por lo tanto no puede ir a trabajar. Y el perezoso sería el colmo, ¿no? Es como volver a hablar de Norman Brisky, La Fiaca, esa película sensacional de los años 60, donde el tipo cantaba, hoy no voy a trabajar, hoy no voy a trabajar, lo que se le fue haciendo como un hábito y un deseo tan profundo que terminaba hasta siendo interesante la vida de él, interesante. Pero ahora demos vuelta a la pregunta, porque hago 2 comentarios sobre qué significa el buen profesor y lo charlamos. 2 comentarios. Yo tengo como 2 maestros en este momento. Uno es Ferdinand de Ligny, un curioso educador que se llevaba a los autistas no solo para salvarlos del nazismo imperante y de los experimentos propios del nazismo, sino que además creía que podían ser educados, que se podía hacer algo y por lo tanto de alguna manera los protegía de ese mundo y les daba vida, les daba como un espacio de vida. Sí, sin exigirles lo que no podían, ¿no? Sin exigirles, Eso por es muy ejemplo, una de las interesante. cosas famosas de Que Bellini. no le exigía hablar, ¿no? Hablar. No, Claro. O sea, los autistas no hablan, bueno, aquí no hablemos. ¿para qué vamos a exigirle y ya hablar? está. Eso es muy interesante. Deligny tiene una expresión de 3 partes cuando de algún modo en una conversación se le dice qué sería bueno como profesor, como enseñante, y él contesta como consejo, ¿no? A los futuros, a los jóvenes, quédate ahí, si no te vayas, en primer lugar, no te vayas, quédate ahí, hazte presente. Y a mí me gusta mucho esta diferencia, porque una cosa es estar allí y otra cosa es hacerse presente. Es como decir 2 veces, aquí estoy. Vine, aquí estoy. Y él termina diciendo, quédate ahí, hazte presente y haz cosas con ellos. ¿Me entienden? Hacer cosas. Pensar, jugar, leer, escribir, hacer cosas. Pero quien para mí contesta de una forma muy llamativa, y ojalá tendamos hacia ese anacronismo que plantea, es John Williams, un escritor norteamericano, que tiene una novela curiosa, ¿no? Stoner. En los años 60, cuando fue publicado, pasó sin pena ni gloria, nadie la leyó, y de pronto en estos últimos 2-3 años se ha vuelto como una, no sé, yo cada vez que lo menciono más gente lo ha leído, o dice que lo ha leído, o se quieren ir y por eso me dicen que sí, para que termine rápido, digamos, pero en todo caso, Stoner es una novela de un profesor medio, un profesor que no es ni héroe, ni se puede hacer una película de esto, porque no hay nada de él en especial. Es simplemente un profesor que un buen día decide ser profesor. Y siendo profesor, y ya a punto de jubilarse, se le hace un acto de homenaje, van 4 o 5 personas. Le preparan un dossier con las cositas que él escribió, que no pasaban de 60, 70 páginas. Es decir, un profe que quería ser profesor. Esta es la novela, un profesor que quiere ser profesor. Pero ahí él piensa que tiene que decir algo a propósito de qué significa ser buen profesor. Quiero compartir con ustedes porque desde que lo leí intento parecerme a Stoner, es decir, intento jubilarme sobre todo, ¿no? No, mentira. Intento parecerme, aunque sea en esta provocación que él nos va a plantear, porque él también dice 3 cositas que quizás nos hagan imaginar cuán lejos hemos quedado de esta figura, de lo que para mí también es ser buen profesor, como Stoner o como John Williams. Y él dice, un buen profesor es aquel que cree que los libros dicen verdades. Es curioso, ¿no? Es como recupera una idea de que un maestro es aquel que lee, es un lector, no es ni investigador, no es ni asistente social,
es un lector, un maestro tiene que leer, tiene que leer. Pero además tiene que leer creyéndole a los libros, creyendo que ahí hay verdades de verdad, valga la redundancia, y que pueden ser contadas, transmitidas, sin separar ficción de realidad, o creyendo que la ficción es tan necesaria para lo humano como la realidad. E inmediatamente dice, y por eso les avisaba antes que aquí encontrarán la idea de lo artístico, dice que otros nos confieren una dignidad artística. Es tan bonito esto. No que yo me crea como docente ser dignamente artista, o que el arte de enseñar es un arte digno, sino que los demás, los que no son profes, los que no son maestros, de algún modo te hacen saber que lo que estás haciendo se relaciona, se emparenta, suena a una forma de dignidad artística, no técnica. Y a mí me parece maravillosa la idea de que tenemos que recuperar una cierta dignidad artística en el arte de enseñar, además de ser lectores, buenos lectores. Y termina diciendo literalmente que ese arte nada tiene que ver con nuestra propia estupidez. Parece fascinante esta idea, es decir, ese arte de enseñar pasa por encima de nuestros propios límites, pasa por encima. Déjenme contar esto muy rápido. En una reunión el otro día con otros profesores, un profesor en particular dijo que él ya había decidido dejar de leer porque estaba harto de esa impostura que para él no le causaba ningún placer. Si no le gustaba leer y por lo tanto confesó que al fin se liberaba de esta idea de tener que leer porque era profesor y que dejaría de leer, y lo confesaba abiertamente. Es esa estupidez la que no tiene nada que ver con la dignidad artística de enseñar. Casi yo diría, si uno es tan estúpido que no hace lo que tiene que hacer, cuando se es maestro hay que dejar su estupidez de lado. ¿Cómo? Bueno, si no vas a leer, no impidas que los demás lean. Crea las condiciones para que puedan leer pese a ti. Lo dije en un español antiguo, ¿no? Pese a ti. He visto una telenovela hoy a la tarde y por lo tanto me sale el pese a ti. Es decir, pese a uno hay que hacer esas cosas aunque no formen parte de nuestra estupidez personal. Esto es también Jacotot, esto es también el maestro ignorante. Ignora cómo se toca el piano. Pero si un alumno quiere aprender a tocar el piano, él no puede ser un obstáculo porque no sabe tocar el piano. Entonces hoy hay como una cierta, en vez de una dignidad artística, una cierta jactancia técnica. Y yo creo que ahí tendríamos que revisar un poquito cómo eso afecta a la formación de los demás. Nada, cierro con esto, digo, para abrir, que sería recordar esta cita de Stoner para saber si esto tiene algo que ver con lo que nos pasa siendo profes, maestros, con la idea de transmisión, de enseñanza, y es que los libros dicen verdades, que otros nos confieren una dignidad artística y que esa dignidad y ese arte nada tienen que ver con nuestra propia estupidez. Quédate, hacete presente y hace cosas con los chicos, hace cosas con los chicos. Me parece que aquí se resume este tercer interrogante a propósito de qué significaría ser un buen profesor en una época en que yo creo que lo que se viene afirmaría exactamente lo contrario, que es que los libros no sirven para nada, que lo nuestro es un ejercicio técnico y que nuestra estupidez es lo que más importa. Muchas gracias.
invitamos a los presentes a escribir preguntas referidas exclusivamente a la ponencia escuchada y entregárselas a los colegas del equipo de acompañamiento de las trayectorias para su lectura. Yo quería decir algo así. Les quiero presentar a una amiga que tengo aquí que quería decir algo. Bueno, no hay problema. Pero exclusivamente sobre esto que hablamos, ¿eh? No me vengas con... Es lo conveniente. Está perfecto. No sé si quieren hacer primero las preguntas, si hablo después, no sé, como quieran. Como quieran. Yo había traído algo acerca del acompañamiento en las trayectorias, que es así algo que digamos que me impactó, ¿no? Porque en principio me parece que esta tarea de ser maestro sería siempre una tarea de acompañar. Y para acompañar hoy, pensando que ya no es esa enseñanza que se supuso homogénea, porque nunca lo fue, pero se la supuso así, se la imaginó así, hoy es mucho más complejo. Hoy es mucho más complejo porque acompañar trayectorias singulares es más difícil que pensar en que todos aprenden al mismo tiempo, cosa que nunca ocurrió, insisto, pero era la ilusión. Yo creo que para esto, sin embargo, y oponiéndome un poco a Carlos, algo de técnica se necesita, fíjense, pero reservando un poco lo que significa la técnica en este sentido, ¿no? A ver, yo diría, en vez de técnica, pensaría en términos didácticos. Algo de didáctica se necesita, pero entendiendo que la didáctica es una política. En esta provincia se ha caracterizado porque la política del ministerio no se ha desentendido de la política del aula, pero es una excepción. En general, las políticas, las macropolíticas se desentienden del quehacer didáctico diario, no es el caso. Pero lo que sí hay que acentuar es que ese quehacer didáctico es un quehacer político. El hecho de preguntarme cómo enseño esto me hace plantearme a mí cómo concibo esto que enseño, y cómo concibo esto que enseño, tengo una posición política. Entonces, si podemos, si quieren, solamente para contrariarlo un poco a Carlos, llamar técnica a esto en realidad es técnico-político, ¿no? No puedo acompañar trayectorias si no pienso en algún aspecto didáctico que me acompañe. Eso es una de las cosas que quería decir. La otra cosa es que les quería traer un cuento de un autor checo que se llama Holub, que lo trae un libro Graciela Frigerio, y es un cuento muy interesante para pensar cómo sería esta didáctica, qué significa esta didáctica, qué significa el hecho de pensar didácticamente. Y el cuento se llama Reflexiones sobre el mapa. Y cuenta una historia que en realidad es bastante absurda, que en una guerra, una compañía, el superior de la compañía les ordena que vayan a buscar a otros en los Alpes. Hay una gran nevada y se pierden. Por supuesto, creen que van a morir porque están perdidos. No saben para nada por dónde salir. Hasta que un compañero saca de un bolsillo y dice, tengo un mapa. Entonces, bueno, con este mapa nos vamos a guiar para llegar. Llegaron. Cuando llegan, el superior les pregunta, bueno, dame ese mapa. El mapa no era de los Alpes, era de los Pirineos. Por lo tanto, no tenía nada que ver con el recorrido. Y esto a mí me pareció muy interesante, porque no es cuestión de garantizar absolutamente que con esto que hacemos el otro va a aprender, pero tenemos que confiar en la herramienta que tenemos para que aprenda. O sea, hay como una paradoja. Si no confiamos en que va a aprender, no va a aprender. Y esa herramienta nos da confianza a nosotros, lo cual lo que hacemos es transmitirle la posibilidad y la confianza a los otros. Esa es una de las cuestiones que quería traerles. La otra cuestión justamente es de Deligny. Fíjense, en relación justamente al método, en relación al esto que se dice saber hacer. De alguna manera este oficio y este arte de educar requiere de un saber hacer. No podemos alejarnos de este saber hacer, un saber hacer bastante difícil. Bastante complejo en realidad, y por ahí, como decía Freud, tal vez imposible, pero imposible mejor que pensarlo como imposible, pensarlo como interminable, como decíamos antes, ¿no? Ahora,
Es muy interesante porque Deligny lo que hizo es, para poder trabajar con los autistas, primero estudió las arañas. Y en base a mirar las arañas y a ver cómo tejían las arañas, la manera tan compleja que tejían su tela, mediante esa observación de Deligny, teniendo como en su cabeza ese trabajo de las arañas, Deligny trabajó con los autistas, que era ver qué redes tejían y qué recorridos hacían los otros, para poder, como decía Carlos, hacer algo con esos chicos. Y él decía justamente que no tenía un método, que eso no era un método, que sino necesitaba tomar, tener, adoptar, elegir una posición. Y esto me parece muy interesante para pensar un poco lo que decía Carlos, ¿no? Porque tener una posición en relación a esto que él decía, ser un buen profesor, para mi modo de ver tiene que ver con creer en los otros y creer que pueden aprender, si no, no podemos acompañar a nadie. Cada vez cuando ella estaba investida, delineada y no largaba como podía, sin armas y sin equipaje, y siempre sin método. Porque a su vez, esta es la cuestión interesante, él tenía un método, ¿no? El método era observar a estos chicos como había observado a las arañas, era su único método, y ver cómo tejían las redes. Pero lo importante es que cuando trabajaba, dejaba el método. El método no le garantizaba de por sí que el otro va a aprender, pero se tiene que tener como herramienta, sobre todo para acompañar a esas trayectorias que no son trayectorias uniformes, sino que son absolutamente heterogéneas. La otra cuestión que me parece muy interesante que Carlos trajo y que yo voy a agregar brevemente es la cuestión de la soledad. Me parece que ahí habría una paradoja. En relación a que es cierto, para reflexionar necesitamos de la soledad, pero para construir necesitamos de los otros. Y tal vez esto es lo que tenemos que fomentar en nuestra labor docente, en las escuelas, en las instituciones. La escuela ha tenido como característica el trabajo solitario del docente. Hoy no es posible, con la complejidad de esta relación que se ha producido entre información, conocimiento y pensamiento. Este desconocimiento del conocimiento y del pensamiento no nos permite trabajar solos. Necesariamente es una tarea con otros que tendré que planificar con otros permanentemente para después, en tal caso, realizarla sola, pero no pensar esta soledad, que es cierto lo que dice Carlos, de última para reflexionar estamos solos, pero para trabajar sobre esta reflexión necesariamente tenemos que estar con otros. Creo que el modelo escolar, ¿no?, que ha sido un docente y todos los alumnos que convergen a ese centro, hoy en un mundo en donde ya no podemos pensar el centro, porque este ha sido justamente el modelo de la dependencia colonial, es igual, ¿no? Todos los países dependiendo de un centro y no pudiendo relacionarse entre ellos. Hoy sería, bueno, permitir que se relacionen entre ellos, pero no solo mediante la conexión, como decíamos antes, ¿no?, sino para la conjunción entre todos, para la conjunción en donde intervienen los cuerpos y que no sea solo el docente el que está en ese lugar que desde ya va a ser asimétrico, lo cual no quiere decir que tenga una posición de poder. Y esto hay que discutirlo y pensarlo permanentemente, porque la asimetría nos hace colocarnos en un lugar de poder, a veces sin querer. Por eso hay que revisarlo colectivamente en la institución educativa, me parece a mí. Eso sería una manera posible de acompañar trayectorias, porque si no, esto puede convertirse en una fórmula vacía, que en vez de incluir, nuevamente excluya. Me pareció bien las figuras del buen alumno de Carlos, ¿no? El buen alumno es el perezoso. No tenía nada que ver con lo que era el buen alumno cuando llegó a la escuela. Era, por supuesto, el que más sabía, el más estudioso, en este modelo enciclopédico, en el cual además había una diferencia. El conocimiento solo en realidad venía de la escuela, era muy difícil que se pudiera haber por lo menos tantas posibilidades de información. Hoy los chicos están sobreinformados, esto no quiere decir que tengan conocimiento, esto es lo que tiene que hacer la escuela, esta relación información-conocimiento y por supuesto este otro paso
que es permitir el pensamiento. Que permitir el pensamiento sería estar permanentemente reflexionando sobre esto que se conoce, cómo y por qué y para qué. Las tres cosas. Porque el para qué no necesariamente tiene que ser para el mercado, puede haber otros para qué, puede ser para relacionarme con los otros, para poder conocer el mundo, para abrirme al mundo. Me parece muy interesante esta idea de la relación mundo-vida, ¿no? Y bueno, no hay manera de concebir la vida si no es en el mundo. Si el mundo es para nosotros ese ambiente que nos circula permanentemente, ¿no? Es ese ambiente asociado. No somos sin el mundo. Y pese a todo, no somos sin este mundo epocal, porque estamos en este mundo epocal. Y en este mundo el que tenemos que resistir, ¿no? Porque si no, podríamos caer en que, bueno, en otro mundo hubiéramos resistido, pero estamos en este mundo complejísimo, cada vez más complejo, en donde, bueno, se nos invita a este arte de educar, de ser posible, ¿no? Entonces me parece que podríamos pensar que este arte de ser docente tiene que ver con permitirle al otro y sin conocer lo que el otro puede, porque nunca lo sabemos, no sabemos lo que el otro puede. Yo quería simplemente, iba a ser más largo, pero no lo voy a estirar más, traer unas especies de viñetas de la escuela especial, en donde, bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con que se confía en el otro con lo que puede, no con lo que no puede. Un chico de 13 años más o menos viene un día a la dirección de la escuela y me dice, yo nunca pude leer y escribir, no entiendo cómo se unen las letras, no entiendo, no sé, no voy a leer y escribir. Este chico hacía música con lo que ustedes le dieran, tenía un ritmo extraordinario para bailar y para hacer música. Entonces yo le propuse que hiciera un taller de rock. Y le pregunté, ¿te animás a coordinar el taller de rock? ¿Y qué? Y bueno, tenés que enseñar a bailar el rock a los que quieran, a los alumnos, a los docentes, a los vecinos, a los que vengan al taller de rock. Hubo 2 años taller de rock en la escuela, todos los viernes a la última hora. Después este nene, que ya no era un nene, egresó y al año y medio más o menos vino y me dijo, ¿sabe una cosa? Que aprendí a leer y a escribir y ahora hago cuentas y estoy trabajando. A ver, esto a mí me acuerdo, me emociono porque aprendió porque se confió en que podía hacer lo que él sabía hacer y no se puso el acento en aquello que no podía y que no sabía. Otra anécdota de otro chico también grande que tampoco sabía leer y escribir. Entendamos que siempre en la escuela especial aparece como un valor, ¿no? El saber leer y escribir. En general existe esta cuestión de que pareciera, aún hoy, los chicos chiquitos también uno lo escucha, que necesitan saber aprender y a escribir para poder conocer el mundo. Este chico decía, no, yo no sé leer y escribir. Bueno, entonces una preceptora que casualmente estaba en la clase, interviene, el chico le cuenta que está enamorado de la profesora de cerámica. Y la chica esta le dice, escribirle una poesía. Dice, pero no puedo escribir porque no sé ni leer ni escribir. Bueno, no importa, le dice ella, yo te voy a traer poesía. Y le trajo poesías de Alejandra Pizarnik. Al muy poco tiempo escribió él una poesía a la maestra de la cual estaba enamorado. Esto significa que como no sabemos cómo se aprende, tampoco sabemos cómo se enseña, pero necesitamos herramientas para enseñar. Es una paradoja, ¿no? Yo estoy convencida que no sabemos cómo se aprende. Se aprende de muchas maneras distintas, no de una sola. Pero para dar posibilidad a que el otro aprenda de muchas maneras distintas, lo primero que hay que hacer es confiar y permitirle que los otros hagan lo que a lo mejor nosotros no sabemos. Porque este chico que hacía música, yo le dije, bueno, vos tuviste mala suerte. Yo tuve buena suerte. Si me ponen a mí en una escuela para hacer música, voy a la peor de las escuelas especiales. Me echan de todas. Bueno, yo no sé hacer eso, pero vos sí. Esto también es una cuestión que tiene que ver con la confianza en lo que el otro puede, que nunca lo sabemos y tal vez lo sabremos. Bueno, no me quiero extender más. Tenía 2 o 3 cositas, pero voy a dejar lugar a las preguntas. Muchas gracias.
Solo quiero, para conversar, me han llegado dos cosas, pero tenía ganas de que la imagen de soledad que yo tomo no es la del maestro solo, es la de que la comunidad educativa está sola frente al imperativo de que educar es fundamental, pero que debe sostenerla solo ella. Entonces me alejo de lo solitario para ir a la soledad virtuosa, según la cual tendríamos la oportunidad de pensar lo educativo a partir de esa soledad de comunidad, no de individuo, ¿no? Está bien, yo creo que en ese sentido es una oportunidad para la escuela que nos dejen, porque entonces tenemos que tomar esto, ¿no? Y responsabilizarnos por lo que realmente podemos hacer en ella. Pero claro, esta responsabilidad implica una interrogación permanente, ¿no? Porque no hay receta para esto. Lo otro es que alerto sobre el hecho de que ya hay escuelas en todo el mundo sin maestros. Entonces, si uno defiende la centralidad o la gravedad del maestro como figura ancestral, no como personal trainer, sino como figura ancestral, está justamente queriendo alertar sobre esta escuela sin maestros en la que da igual qué fue lo que pasó antes. Bueno, pero esta es la escuela que tiene solamente la información. Para la información no se necesita un maestro. Bueno, para el conocimiento se necesita un maestro y para el pensamiento se necesita maestros. Para la información es posible que no, porque nos llega información por todos lados. Pero ¿cómo codificamos esa información? No, eso está claro. Lo que quiero decir es que frente al hecho de que ya hay escuelas sin maestros y teóricos que piensan la educación sin maestros, ¿qué significaría un buen maestro para dar una respuesta a esta idea de que el maestro bien puede no existir? Y a mí me parece que hay que asumir un pensamiento de derrota, porque si no, no vamos a poder pensar. Si todo esto que estamos pensando es lo que siempre pensábamos, el mundo nos está demostrando que estamos derrotados frente a esta idea. Entonces no es solo la soledad, es que yo también creo que nos han derrotado. Que si uno no parte de la idea de que nos han pasado por encima, que nuestras ideas son muy periféricas y muy marginales, que la idea de que aprender se aprende de muchas maneras no juega ningún papel en la escuela de hoy, a pesar de que sea verdad, a pesar de que sea verdad. Y a pesar de que se diga eso, ¿no? Creo que hay que volver no a hablar de los chicos y de los jóvenes de hoy, sino que hay que hablar de nosotros. Hay que tener un pensamiento de la propia formación, porque si no nos adaptaríamos. Aquí alguien me pregunta cómo hago para, o cómo se hace frente a este agotamiento, permanecer. Y es porque todavía uno cree que la escuela está ahí para que no haya gente con buena suerte y con mala suerte. Yo estoy ahí por lo menos para eso. A mí me gustaría que la suerte de la gente cambie. Y quiero contribuir a esa idea con algunos procesos de formación, ya no centrados en quién es el otro, porque la verdad les digo, me da igual si el otro es negro, blanco, me da igual. Uno tiene que volverse alteridad, y eso es lo que no hablamos. Uno tiene que formarse en la alteridad. Uno tiene que ser esa controversia del mundo. Eso está perfecto, sí. Sin uno no es el que interrumpe el funcionamiento natural del mundo, uno no es maestro. Y esto me parece la idea más difícil, que es cómo podemos, en esta figura del maestro, ser la figura de alteridad de ese mundo natural horroroso del cual yo estaba hablando, que no es el mundo, es ese mundo horroroso. Pero además, si no ejercemos una figura de anterioridad, y ahí me parece que vale la pena, porque el conocimiento quiere decir cómo hemos pensado lo que hemos vivido, cómo esto se puede codificar y transmitir. Y nosotros tenemos que también ejercer este carácter de anterioridad, no al estilo porteño, mi querida María Laura, no al estilo de tenés que leer este libro. ¿No viste esa película? ¿Cómo que no viste esa? No es eso, no es eso. La anterioridad significa que, miren, yo ya he leído algunos libros, yo ya he visto algunas películas, he escuchado algunas músicas, he estudiado algunas cosas, y ese no es el problema. El problema es cómo todo eso lo transformo en una forma del pensamiento y de la conversación para pasárselo a los demás.
No es el objeto el que voy a pasar, es el asunto que se deriva del objeto. No es eso tampoco sin pasión, ¿no? Porque si no me No, por apasiona supuesto. hacer eso, no lo voy a hacer, porque voy a convertirme simplemente en un técnico, que a lo mejor transmito alguna cosa, algún objeto puede ser, Ahí está. pero si no le pongo a eso la pasión, que en realidad es pasión por el mundo, porque la pasión por el conocimiento es pasión por el mundo, nuestro modo de existencia, no puedo transmitir nada. O por ¿no? la vida, ¿no? Porque Sí, aquí el otra mundo vez de se la nos vida, plantea esto. Yo tampoco creía que mundo y vida pudieran separarse, pero ahora lo que siento es que arrojar a los niños y a los jóvenes a ese mundo, es desdicharles la vida para siempre. Por lo tanto, digo, es una pregunta. No me animo ni siquiera a formularla por escrito. No quiero que nadie me vea con esa pregunta, pero digo, ¿y no será que tenemos que educar para una cierta forma nueva del vivir, o antigua del vivir, me da igual, una cierta forma de nueva comunidad que genere otro tipo de mundo? Porque así como están las cosas, este mundo arruina las vidas de la gente. Con algunas excepciones. Nosotros somos una de las pocas excepciones que podríamos decir que trabajamos de lo que queremos. Sí, claro, sí. Y ahí está la pasión. Por eso decía lo de oponer arte y técnica, no en un sentido literal, ¿no? En el sentido que me preguntaba cuánto de ese enseñar consiste en un arte o cuánto es dado por la técnica. Y no lo... Creo que Estoy absolutamente de acuerdo. si rebobinamos la cinta... Que es arte, pero hay una cosa que yo digo... No, que no lo planteé como oposición, eso quiero No, decir. está bien, pero lo que yo digo es que hay una cosa que, bueno, yo no soy no tengo fobia por la técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos acá como humanos, ha sido por la técnica. La técnica fue siempre lo que nos hizo humanos, esto es así. Sabiendo que la técnica es arrancar una rama de un árbol y hacer algo con eso. Destrozar el mundo. O sea, el mundo... Desterritorializarlo, porque en realidad al hacer eso lo desterritorializo esa rama y la utilizo para algo. Y paradójicamente esa rama la puedo utilizar para matar a alguien o para acabar y sembrar. Esto es así, es lo que nos hace humanos. No podemos desconocer tampoco que existe necesitamos artefactos y todo lo que creamos son los artefactos. El tema está que estos artefactos no nos traguen, digamos, ¿no? Esa es la cuestión. Estos artefactos no nos traguen porque el arte desaparece cuando este instrumento es solo instrumento. Nada más que eso, ¿no? Cuando no está en ese lugar nada más que de instrumento. Ahí es cuando además nos vuelve esclavos, ¿no? Una aclaración sobre la pereza, porque me dicen con seguridad y tienen razón sobre esta imagen del exceso de pereza que podría ser como un... Miren, yo no tengo ningún problema con la pereza, no la confundo con la falta de deseo, como bien dice alguien aquí. Mencioné yo el texto de Paul Lafort de 1880 y utilicé pereza en el sentido que Lafort la utiliza, que es el no trabajo, pero no quiere el no trabajo maquínico, no formativo, sino que la pereza está entendida como un tiempo liberado que te permite la formación. Entonces no es la pereza de el no hacer nada, no es la pereza, no es el dolce far niente. Yo estoy estudiando ahora toda la evolución del concepto de tiempo libre y es evidente que la pereza es el tercer elemento después del tiempo libre de los griegos, escolé, después del otium romano, del imperio romano, llega esta idea de la pereza como tercera, como pecado, ¿no? La asedia, se llama asedia, que es el cuarto pecado capital. Y como yo estoy a favor de que hagamos de nuevo todos los pecados capitales, ¿no? Que de alguna manera recuperemos nuestro placer por los pecados capitales, creo que la pereza puede ser una virtud, pero siempre en relación a este mundo acelerado. No la pereza porque sí, no puede ser una virtud en sí misma, sino explicada en una época donde la virtud parece el estar todo el tiempo haciendo cosas que no sirven para nada, ¿entiendes? Es eso. Espero haberlo aclarado. Sí, es importante entender esto en relación a lo que vos decías, ¿no? En relación a que dijiste no es falta de deseo, no, porque en realidad el deseo estaría puesto ahí, así que no es falta de deseo. Es el deseo de pereza. Exactamente, por eso. Es como el personaje de Melville.
No es que no hubiera deseo, él deseaba no hacer nada y ese era su deseo, y lo sostuvo hasta morir. Y el preferir no hacerlo No, prefiero no. implica Decía, voluntad. hasta el final decía, ¿no? prefiero no. Claro. Implica voluntad. Claro, Eso claro. implica el deseo puesto ahí, ¿no? Y una El deseo de profunda transformación. ética, además, Por según supuesto, algunos por analistas supuesto. Sí, por filosóficos. supuesto, porque está denunciando una forma esclava de trabajo también, ¿no? En el texto. Bueno, me encantaría seguir conversando. Yo me tengo que ir a otro lado a Seguir trabajar. conversando, A trabajar. seguir trabajando, ¿ves? No sos Porque un perezoso. no está planificada la pereza a partir de las 8:30. Pero antes no puedo. Muchas gracias. Bueno, les pedimos al doctor Carlos Escliar y a la doctora María Laura Méndez que reciban de manos de las autoridades de la provincia, la profesora Irene López y el doctor Oscar Di Paolo, obsequios pertinentes para ellos de Santa Fe. Bueno, les agradecemos a todos los presentes haber participado en este encuentro, haber participado en esta línea de 4 encuentros. Seguimos en contacto. Todo lo que hoy trabajamos va a estar, como siempre, subido al blog de Educación Superior, a la línea de acompañamiento a las trayectorias, y seguramente nos encontraremos en nuevos eventos por región o provinciales. Hasta luego, muchas gracias.